Tiempo. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para presentar el mensaje del segundo ángel. Bien. Durante la Segunda Guerra Mundial y en pleno combate, alguien deslizó entre las manos de un soldado una Biblia. La lectura de la Biblia llegó a ser para ese soldado una delicia. Su mente se enamoró de la Biblia. Mediante la lectura aceptó a Jesucristo como Salvador. Lo abrazó como su Redentor. De todo corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, como dice el libro. Mientras su unidad de combate cambiaba de una posición a otra, su vida estaba en constante peligro. Una y otra vez el Señor lo salvó milagrosamente de la muerte. Finalmente terminó la guerra y nuevamente volvió a caminar por las calles de su ciudad natal. Un día un amigo le preguntó: James, ¿a qué iglesia te vas a unir? Esa pregunta le hizo. James, ¿a qué iglesia te vas a unir? Por primera vez en su vida, este vibrante, sincero y amante cristiano se enfrentó cara a cara con una de las más extrañas anomalías del cristianismo, la terrible confusión religiosa llamada Babilonia. Él había aceptado a Cristo en pleno combate, en el frente. Él no tenía nombre, no tenía rótulo, no era bautista, metodista, adventista, nada de eso, ¿ya? Él solamente había abrazado a Cristo. Les invito a buscar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, ahí está el segundo mensaje. Dice: el segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es cortito, ¿ya? Otro ángel lo siguió diciendo. El segundo ángel sigue al primero, pero también es cierto que el primero continúa su ministerio después que el segundo se une a él, ¿ya? En este sentido, el mensaje del segundo ángel acompaña al primero, se une al primero. ¿Qué nos dice el ángel? Ha caído Babilonia. La antigua ciudad llamada Babilonia era ya una ruina en los días de Juan, el escritor del Apocalipsis. Así que a ella no podía referirse. Veamos los orígenes históricos de Babilonia. El primer gran desafío contra Dios. Babilonia fue el primer desafío allí en la Torre de Babel. Busquémoslo en Génesis capítulo 11, verso 9, aunque es muy conocido, pero de todas maneras lo vamos a leer. Génesis 11, 9. Dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció por toda la tierra. ¿Ya? Ocurrió esto casi inmediatamente después del diluvio. Los que se oponían a Dios construyeron esta torre, ¿ya? Que significa confusión, de acuerdo con la cita que acabamos de leer. La Torre de Babel fue un plan falso de salvación, un plan ideado por las malicias espirituales, ¿ya? No atendieron a la lección del arca de Noé, que solo Dios puede ofrecer salvación. Además, no prestaron atención a la promesa divina, ¿ya? De que nunca más enviaría otro diluvio a la tierra, ¿ya? Su construcción era en vano. Tenemos claro, entonces, que Juan, en el Apocalipsis, al emplear el término Babilonia, no se refería a la Babilonia literal, la ciudad que ya era una ruina, sino una Babilonia espiritual, mística, ¿ya? Pero surge una interrogante que la tenemos que aclarar. ¿Cuándo surgió esta Babilonia mística? Ya en los primeros siglos, la iglesia cristiana se avinó con el paganismo por medio de conexiones ilícitas.
evolucionando hasta llegar a ser el papado de hoy. En Apocalipsis 12.1, miren ustedes lo que nos dice, en Apocalipsis 12.1 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer pura es el símbolo de los creyentes fieles de Cristo. ¿Ya? Ahora, en Apocalipsis 17.1, vamos a leerlo también, Apocalipsis 17.1 nos dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La ramera es un símbolo del cristianismo apóstata, ¿ya? Del cristianismo apóstata. Esta apostasía cristiana es designada con el término babilónico por 2 razones. 2 razones. Primero, sus creencias son una mezcla de cristianismo y paganismo. ¿Ya? Segundo, persigue y oprime a los cristianos. ¿Ya? En el libro de Apocalipsis, Babilonia es una confederación religiosa. No es solamente el catolicismo, eso que quede claro, lo son las iglesias evangélicas y protestantes y toda confesión cristiana que haya abandonado la Biblia como sustento de su fe. ¿Ya? Eso es Babilonia. Entonces, es una confederación religiosa constituida por el papado, el protestantismo apóstata, ¿ya? Y el espiritismo, ¿ok? Que está fundamentada ahí en Apocalipsis 16, del 13 al 14. Amigos, hermanos, la enseñanza del moderno protestantismo y del romanismo actual no están desprovistas de verdad escrituraria. No están desprovistas de verdad escrituraria. Tienen algunas verdades, ¿ok? Que son verdades, que tienen fundamento en la Biblia, ¿ya? Pero no representa la verdad completa, libre de la mezcla de la levadura del error. Error que es hábilmente introducido por la seductora influencia de las malicias espirituales con el propósito de engañar a los hombres y alejarlos de una pura relación con Dios. ¿Ya? Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. ¿Ya? Y esta es la clave del insidioso poder y la influencia babilónica. Esa es la clave. ¿Ya? Pocas personas serían tan ciegas como para aceptar un sistema de enseñanza que fuera totalmente fraudulento. ¿Ya? Por eso que esta mixtura de enseñanzas falsas y verdaderas es el poder que tiene Babilonia en este instante. A Babilonia se la llama en la Biblia aquella gran ciudad. La palabra griega original que se usa aquí es polis, que deriva de la palabra polemos, que significa alboroto, guerra. ¿Ya? Las grandes ciudades, como las conocemos hoy, son por lo general centros de vicio, crímenes e intranquilidad social en el mundo nuestro hoy día. ¿Ya? Cruel y despiadado es su usufructo para los acaudalados y agobiante miseria para los pobres. ¿Ya? La gran ciudad llamada Babilonia está en contraste y oposición con la Nueva Jerusalén, ciudad de paz y justicia, que Dios ha creado para que habiten los redimidos. Pablo llama a la Jerusalén de arriba madre de todos los que poseen la fe de Jesús. Por contraste, Babilonia es una bodega, es una prisión, ¿ya? En griego, polaca, una prisión de todo espíritu inmundo y diabólico. Y su reina simbólica es una ramera. Es una ramera. Tenemos otro interrogante que aclarar, ¿ya? ¿Cuándo un grupo religioso cae? Porque Apocalipsis nos dice que ha caído Babilonia, ¿ya? ¿Cuándo un grupo religioso cae? Cuando
cuando suplanta, ¿ya?, las doctrinas de la palabra de Dios por las doctrinas de los hombres, por las enseñanzas humanas, los conceptos humanos, ¿ya? La Iglesia, estrictamente hablando, no formula doctrina, ninguna. No crean que la nuestra también no lo hace, no puede hacerlo. Las doctrinas las recibe la Iglesia de la fuente única y supremamente autorizada, la Biblia. ¿Ya? La Biblia. Surge otra interrogante que dislucidar. ¿Ha caído Babilonia? En 1844 se predica por primera vez este mensaje del segundo ángel, pero no alcanzó su cumplimiento total. ¿Cuándo alcanzará su cumplimiento total? Cuando haya rechazado la triple amonestación de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el pueblo de Dios que se encuentra en su seno se haya separado de la comunión con ellos. ¿Ya? Recuerden ustedes que el Espíritu de Profecía dice que un innumerable número de hijos de Dios se encuentran hoy en Babilonia. No están entre nosotros, están en Babilonia. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien, veamos a continuación, en forma breve, algunas doctrinas que se encuentran en la copa de Babilonia, algunas también ofrecidas por sus iglesias hijas, que son los evangélicos protestantes. ¿Ya? Por ejemplo, la tradición y la autoridad de la iglesia por sobre la Biblia, vino del error. ¿Ya? Bautismo de infantes menores, vino del error. Aquí en Chile hay iglesias evangélicas que ya están bautizando guagua. ¿Se fijan? Vino del error. ¿Ya? La adoración de María y de los santos, vino del error. Inmortalidad del alma, infierno eterno, reencarnación, vino del error. La misa y la transmutación, vino del error. Confesión al sacerdocio humano, penitencias, obras meritorias, purgatorio, infabilidad papal, ¿ya? Santidad del domingo. Todo esto es el cúmulo de errores que Babilonia lleva a la gente, ¿ya? Y las iglesias que la siguen. Pero volvamos a Apocalipsis 14:8 y miren ustedes que hay una cosa ahí que hay que aclararla. Dice, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que daba a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué es el acto de beber? El acto de beber, esa es una figura que se describe cómo Babilonia ha derramado por todo el mundo el vino de sus falsas doctrinas, bebiendo las naciones, o sea, aceptándolas. ¿Ya? Pero volvamos a Apocalipsis 14:8, pero no a leerla. Dice el vino de su fornicación. ¿Qué será esta fornicación que sale aquí en el texto? Es una figura de la relación ilícita entre la iglesia y el mundo, o entre la iglesia y el Estado. Ojo con eso, la iglesia y el Estado, o la iglesia y el mundo. ¿Se fijan? La iglesia siempre debiera ser la esposa del Señor, pero cuando ella busca el apoyo del Estado y abandona a su cónyuge legal, a saber, Cristo, ¿ya? Y por causa de esta nueva relación ilícita, comete fornicación espiritual. ¿Mm? Existe otra declaración del verso 8 que amerita explicación. ¿Qué significa vino del furor? Vino del furor. ¿Ya? Notemos que el segundo ángel declara que la copa de Babilonia contiene el vino de su furor. ¿Ya? Podemos entender que el efecto intoxicante de la falsa doctrina. Pero ¿por qué la ira del furor? Recordemos que el objetivo de Satanás al promover la falsa doctrina es pervertir el evangelio de Cristo, ¿ya? Y canalizar la religión de aquellos que profesan seguirle, asegurando así la ruina de sus almas. Amigos, los corazones carnales se encenderán de ira, de furor. ¿Cuándo? Escúcheme bien, ¿cuándo? ¿Cuándo? La verdad sea exaltada, el pecado sea reprendido,
¿ya? La santidad del carácter sea evidente en los fieles. Bueno, reitero esto. ¿Cuándo se va a ver el vino del furor? Cuando la verdad sea exaltada, cuando el pecado sea reprendido y cuando la santidad del carácter de los fieles hijos de Dios sea evidente ante los demás. Eso va a provocar la ira, ¿ya? El descontrol de Babilonia. ¿Se fijan? Hermano, la idolatría y la vida lujuriosa son amenazadas. Son amenazadas. En un sentido especial, la ira de Babilonia es una manifestación del satanismo, del fanatismo, perdón, del fanatismo, ¿ya? Del fanatismo religioso y el celo perseguidor. Un espíritu que Dios condena sin reserva, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aun cuando la ira se expresase en el nombre de Dios y por una causa supuestamente justa, tal ira es un falso testimonio contra el Dios viviente, que nunca fuerza la conciencia y la lealtad de nadie. ¿Ok? Ahora, ¿cuál será el carácter de Babilonia? El carácter de Babilonia, que lo coloca bajo una condición tan fuerte de la palabra de Dios. Vamos a leer varias citas. Apocalipsis 17, le voy a pedir a Julia que me ayude, que la noche tengo una vigilia. Apocalipsis 17, 5 y 6. Julita. Sí, 17, 5. Apocalipsis 17, 5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Gracias. ¿Qué nos dice? Nos dice que está ebria con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. ¿Se fijan? Pero sigamos viendo. Apocalipsis 17, 14 de Julita. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gracias. Nos dice que comanda una coalición de potencias, ¿ya?, que hacen guerra contra el Cordero. Recuerden la confederación que les mostré antes. El papado, el protestantismo, el espiritismo, ¿ya?, unidas, coaligadas para perseguir y oprimir a los hijos de Dios. Vamos a Apocalipsis 18, que le gusta mucho a alguien. Veamos los versículos 2 y 3. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de los deleites. Nos dice que en el futuro, porque hoy día Babilonia, reitero eso, ¿no?, todavía tiene hijos ¿de quién? De Dios. Tiene hijos de Dios, Babilonia, ¿ya? Pero en el futuro nos dice que será una habitación de demonios, cloaca de vicios, crímenes y sensual disipación, ¿ya? En los versículos, en el capítulo 18, verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Aquí nos dice que se autoengríe, ella se autoengríe y se glorifica a sí misma. ¿Ya? Sigamos. Apocalipsis 18, 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Nos dice que sus mercancías abarcan varios 28 tópicos, que también es significativo, pero no lo he podido aclarar eso, ¿ya? Nos dice que sus mercancías son las almas de los hombres. Miren ustedes, qué tenebroso.
las mercancías, las almas de los hombres. ¿Ya? 18, 19. 18 y 19, dice así: y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido por su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Que nos dice que en una hora será asolada. Nos dice que es materialista Babilonia. Y finalmente, Apocalipsis 18, 24, que dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ya, nos dice que mata al pueblo de Dios y es hostil a la verdad. ¿Ya? Para finalizar este breve análisis del carácter, voy a leer en Apocalipsis 18, 4, voy a leer, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta solemne declaración divina demuestra que hay personas bien intencionadas dentro de Babilonia, las cuales mostrarán su sinceridad obedeciendo la orden de Dios de salir de ella. Hermano, a pesar de la severidad del mensaje del segundo ángel, no dice, escúcheme bien, no dice que debemos despreciar a aquellos que están en Babilonia. A mí siempre me impacta, y pongo un ejemplo, yo estaba en una iglesia en un cerro, hace años ya, unos 10 años atrás, ¿ya? Estaba en una iglesia, en la mitad de la semana, yo fui a predicar, me invitaron, y habían 5 personas. Era pleno invierno y estaba lloviendo. Y afuera de la iglesia, en la calle, estaban los evangélicos predicando, a plena lluvia, hermano, ¿ya? Y habían como 40. Y yo les dije a los hermanos, los que estaban en el templo, lo comenté con ellos, ¿te fijan? Hay personas sinceras en Babilonia, muy sinceras, ¿ya? Y nosotros no tenemos que despreciarlas, a aquellas que están en Babilonia, ¿no? Fascinados y perdidos en el laberinto de sus ingeniosas falsedades, porque eso es lo que tiene Babilonia, ingeniosas falsedades, ¿ya? Hermanos míos, muchos de estos sinceros cristianos un día permanecerán de pie ante la prueba y no se inclinarán ante la imagen de la bestia. Permanecerán firmes con nosotros, porque habrán oído y salido de Babilonia. Y ese día está pronto a llegar. Está pronto a llegar. Se acerca rápidamente. ¿Ya? El mensaje en esta hora y del segundo ángel es a salir de Babilonia. Nos advierte que Babilonia está caída, que Babilonia no tiene y no está regida, dirigida, protegida por Dios, sino por otro espíritu. Y que salgamos de ello, los que están. Y ojo, porque hay algunos que pueden tener a Babilonia aquí. Si tenemos un falso concepto de Dios, todavía estamos en Babilonia. Cuidado con eso, ¿ya? Bien, hermano, una devoción humilde al estudio de la palabra de Dios nos preservará de las intoxicantes influencias de la copa babilónica. Mediante el poder del evangelio, puro e intrépidamente proclamado por el pueblo de Dios, las gruesas murallas de Babilonia se derribarán, sucumbirán, caerán, y multitud de sus cautivos huirán. Hermano, por lo tanto, nosotros estudiemos la Biblia con devoción, como decía Jorge antes. Este tiempo es, el Señor lo ha permitido que pase todo esto para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos consagremos, para que nosotros busquemos la purificación en nuestra vida mediante la unción del Espíritu. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y les acompañe.